Bueno, querida familia, quiero presentarles a Dianita Gómez. Le damos la más cordial bienvenida. Ella es licenciada en Educación Parvularia, sirve a nuestro Señor en el movimiento del Arca de Noé. Está casada con Edison Guevara, tiene 34 años, acaba de terminar una maestría en Giglio, ¿cierto? El 25 de junio nos estamos incorporando en la sede del Valle. Y su frase, la frase que le identifica a Dianita es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Le vamos a dar al Señor un fuerte aplauso por la vida de nuestra Dianita. Por favor, veo sus manitos, mis princesas. Eso. Buenas noches con todos. Gracias, Silvita. Les pido me disculpen un poquito por mi voz, estoy un poquito disfónica. Pasé cantando el fin de semana y estas son las consecuencias. Bueno, vamos a empezar hoy la continuación de Jezabel para aquellas que estuvimos cuando dimos Jezabel el tema 1. Quiero recalcarles primero que Jezabel no la hemos tomado, no la he tomado para predicar de ella como un ejemplo a seguir, porque sabemos que no es un ejemplo, pero sí la he tomado para saber quién es ella, qué hace, por qué es importante conocer de esta mujer. Y voy a empezar con la palabra del Señor que dice en Primera de Reyes 16 del 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, aquí ya la nombra, que era la hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. A Baal, acuérdense en que era un dios pagano que ellos adoraban. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces nos dice que este Acab, que era rey de Israel, construyó estos dioses para que el pueblo los adorara, olvidándose que su único Dios era Jehová de los ejércitos. Pero vamos a ver quién era realmente esta Jezabel. Esta Jezabel es la historia. Voy a hablarles acerca de la historia de esta mujer malvada, pagana, idólatra, de carácter decidido y temperamento dominante. Ella era una reina de origen fenicio, casada con el rey Acab del reino del norte de Israel. Jezabel tenía tanta influencia sobre el rey Acab que fue introduciendo en el pueblo de Israel el culto y la adoración a los dioses paganos de Baal y Asherah. Es decir, que al ser idólatra y pagana, quiso que su esposo también lo sea. Entonces, vamos viendo que tenía un carácter decidido, un temperamento dominante y más que todo podía manipular a su esposo. Pero ¿qué nos dice acerca de este espíritu? Nos dice que el espíritu de Jezabel es uno de los demonios del maligno, cuya misión es acabar con los hombres de autoridad de Dios como apóstoles, profetas, seduce a los pastores, seduce a líderes, seduce a los maridos, quita la autoridad de los padres, y es por esta razón que este ser de tiniebla representa un gran peligro para la iglesia de Cristo. Quiero recalcar que no es que este Jezabel está visible, siempre trata de estar escondido, se está escudando, está detrás de personas, no siempre de mujeres, también de hombres, pero como mujeres y hombres de Cristo debemos aprender a reconocerles y saber por dónde está entrando este espíritu. Acuérdese que cuando nosotros le abrimos una puerta al enemigo, entra varias veces. Entra, sale y hace de nosotros lo que él quiere. Entonces, la sabiduría de nosotras como mujeres
Y la de los hombres está en descubrir qué puerta se le abrió al demonio y por dónde entró y qué daño está haciendo en tu vida, está haciendo en mi vida, está haciendo en la iglesia. Voy a hablarles acerca de las características de este espíritu. Ya hemos hecho un recorderis de quién es Jezabel, qué era, de dónde venía, cuáles eran sus atributos, y ahora les voy a hablar de las características de ella. Tenemos que es la mujer más mala que relata la Biblia. 5 de 6 mujeres no saben que son usadas por este espíritu, o sea, el número es grande. Hagan cuenta que si estamos conectados aquí 15, 5 de cada 6 no saben que están siendo usadas por este espíritu. Pero hoy les voy a enseñar cómo detectarlo. Siempre quiere controlar al resto. O sea, este espíritu entra y trata de controlar a la persona. ¿Cómo la controla? Cuando nosotros estamos en la iglesia, en el hogar o en el trabajo, este espíritu es de aquellas que quiere controlar todo. O sea, todo quiere hacer ella. Si las otras personas dan opiniones, no les parece, es lo que ella dice. Quiere introducirse a ser ella el controlador de la situación. Dice que la idolatría, la hechicería y la inmoralidad sexual son las características más marcadas de este espíritu. Y yo les pregunto, ¿quién de nosotros no ha sido idólatra? ¿Quién de nosotros no ha hecho hechicería? ¿O quién de nosotros no tuvo actos de inmoralidad sexual? Entonces, inconscientemente, sin saber que esta Jezabel utiliza estas acciones, hemos cometido y hemos dejado abrir estas puertas al enemigo para que ingrese, para que esta Jezabel haga y deshaga en nuestras vidas, escondida, callada, pero ha estado obrando en nuestras vidas. Tal vez no les digo que obró hoy o obró conociéndole de Cristo, tal vez obró antes de que conozcamos del Señor. Estas acciones están escondidas dentro de la iglesia. De la misma manera que ha obrado en mi vida o en la vida de ustedes, obra en la iglesia porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces está obrando dentro de la iglesia. Le gusta hablar mal de las autoridades dentro de la iglesia. Quiere desmerecer la autoridad delegada por Dios. Dentro de la iglesia, la autoridad delegada por Dios es la pastora o es el pastor. Y cuando ella quiere, cuando ingresa este espíritu, quiere que desmerecer esa autoridad, o sea, no le da la autoridad al pastor. Entonces quiere ella ser autoridad o él quiere ser autoridad. El espíritu de Jezabel lo que busca es dividir, disminuir y eliminar la autoridad espiritual que Dios le ha dado a sus líderes. De la misma manera, en el grupo de liderazgo, cuando llegamos ya con el llamado al liderazgo, este espíritu, si logra llegar a ese nivel, quiere disminuir la autoridad del resto de líderes. O si no ha llegado a ese nivel, todo ve mal en el grupo del liderazgo, todo ve mal en la cabeza de la iglesia, empieza a criticar, empieza a hablar mal, difama, juzga, señala con el dedo, no le parece la prédica, no le gustó porque hablaron de Jezabel, no le gustó porque el Espíritu Santo le empezó a confrontar. Entonces, como no le gustó, empieza a crear disyuntiva, a crear conflicto dentro de la iglesia. Ataca el ministerio de la intercesión. Acuérdense que el ministerio de la intercesión es uno de los más fortalecidos dentro de una congregación, porque el espíritu de la intercesión es donde se clama los unos por los otros. Y dando gracias al Señor, en donde nosotros en Senfol Red Sur, los viernes de la intercesión, hemos visto cómo se mueve el Espíritu Santo y hemos visto milagros sobrenaturales. Entonces no le gusta y busca el mal para este ministerio. Le gusta dominar y controlar todo a su alrededor. Destruye la comunión con el Padre, busca destruir la paternidad. ¿Cómo destruye la comunión con el Padre? Cuando empieza a instigar o hace que nos enfriemos en nuestra comunión con nuestro papá Dios, primero con Él. Empieza a destruir esa comunión, empieza a alejarnos de Él, no nos permite orar, no nos permite congregarnos, nos da pereza ir los domingos porque tengo que salir y porque prefiero irme a una actividad y no voy, y la siguiente semana tampoco voy, y de ahí tampoco voy la tercera semana, y voy meses que no me voy a la iglesia. Ahí es donde está actuando Jezabel.
Ahí es donde ya le abrimos la puerta y ella sabe que no, nuestra prioridad no es la comunión con el Padre. Y de la misma manera, cuando no tenemos la comunión con nuestro Papá Celestial, nuestra comunión con nuestro Padre terrenal no está bien. Entonces, el Señor nos pide que estemos bien con nuestro Padre Celestial, con Él, para estar bien con nuestro Padre en la tierra. Son propiciadoras de conflicto. En el grupo familiar crea divisiones. En toda familia hemos escuchado que dicen, no, es que en toda familia hay uno, ¿ya? Y este uno es ese que no permite que entre hermanos estén bien, no permite que entre padres estén bien, que entre primos, entre familiares, crea esos conflictos. Ahí está Jezabel. Es desobediente y se resiste a cualquier autoridad. No le gusta la autoridad, desobedece. Entonces yo algún momento me preguntaba y decía, ¿para qué tú pides terapias a la pastora? ¿Para qué tú pides que la pastora te dé 1 hora de su tiempo si no vas a obedecer lo que la pastora te insta a hacer? Si no vas a obedecer la instrucción que te está dando. Entonces ahí está Jezabel. ¿Cuáles son las estrategias de este espíritu? Jezabel recordemos que no es un humano, es un espíritu. Ingresa por diferentes medios. Ingresa a través de un dolor no resuelto que usted no ha sanado. Ponga atención, si usted tiene dolores en su corazón, si usted tiene amargura, si usted tiene rezagos de su pasado, desde su niñez, su adolescencia, su adultez, su juventud, que no ha podido sanar, el espíritu de Jezabel se arraiga en los corazones lastimados. No dice que ingresa y sale, dice que se arraiga, que entra y se agarra de su dolor y no sale. Entonces, al no ser un dolor resuelto, al no ser un dolor sanado, ella está obrando ahí. ¿Y quién le abrió la puerta? Nosotros, porque no hemos hecho procesos de sanidad. Porque cuando el Espíritu Santo en oración nos ha traído un dolor, un recuerdo de nuestro pasado, y no hemos puesto ante el Señor, y no hemos pedido sanidad, y no hemos trabajado en ese dolor para traer sanidad, el espíritu de Jezabel se arraigó ahí, e hizo su morada, y no sale, porque tú no le permites, o porque yo no le he permitido. Dice que está e ingresa dentro de las familias disfuncionales, aquellas familias que vienen de padres divorciados, de madres solteras, de tal vez hogares que se separaron por traición, se fue el papá, se fue con otra mujer, le dejó a la mamá le escribió a los hijos. Ahí está entrando el espíritu de Jezabel y no nos damos cuenta. Y como dice Silvita, que no somos culpables de los errores de nuestros padres ni de nuestros antepasados, pero sí estamos llamados a corregirlos, sí estamos llamados a cambiar esos errores. Dice que entra por una maldición generacional. ¿Qué quiere decir esto de la maldición generacional? Quiere decir que nuestros antepasados, los errores que ellos cometieron, recaen sobre nosotros. Por eso hay veces que las personas dicen, ay, qué bestia, es que mi hija es igualita a mi mamá. Así era mi mamá de dominante con mi papá. Mi mamá era así. Entonces, a veces hablamos hasta con orgullo y no nos damos cuenta que no, que es un espíritu de maldición que está en nuestra casa, en nuestros antepasados, en nuestras vidas. Entonces, si no reconocemos cuál es la causa de esa maldición, si no reconocemos qué cadenas del pasado venimos arrastrando, ¿cómo rompemos la cadena? Inclusive, la Jezabel nos va a cegar, nos va a poner venda a los ojos, que no descubramos cuál es, porque ella no va a salir de nuestras vidas, no quiere salir, está haciéndonos daño, nos hace daño en el hogar. Imagínense, cuando la mujer cogió la mayordomía del hogar, cuando le desplazó al marido, cuando la mujer es el sustento, cuando la mujer es la que hace todo en la casa, cuando el hombre es, como dicen, un mandilón, cuando se deja mandar por su esposa, cuando la mujer toma las decisiones dentro del hogar, que ya les dije la prédica anterior que yo pasé por eso, o sea, yo sí me creía la super mamá, la super mujer dentro de mi hogar, y me di cuenta que estaba equivocada, y cada vez que estudia esta Jezabel,
me sigo dando tacs para reaccionar y arrepentirme, porque es un error que yo no conocía, que yo no sabía. Entonces ahí le quitamos la autoridad al hombre, ahí entró Jezabel. Cuando la mujer se cree en la autoridad de que lo que ella dice dentro de su hogar, eso se hace, porque ya dijo la esposa, y porque eso se tiene que hacer. Y el hombre, recuerden que también hay el espíritu de Acab, del marido de la Jezabel, que él se dejó dominar por ella, él le dio carta abierta a su esposa para que haga y deshaga lo que ella quería dentro del hogar y dentro del reino, porque era el rey de Judá. Entonces, todas esas cosas debemos analizarnos y decir dónde estamos fallando. He visto también casos que empieza en una discusión y el hombre va a opinar y la mujer le dice, estoy hablando, yo primero. Y luego sigue y el marido nunca opinó. Entonces ahí está la Jezabel. Inconscientemente no nos damos cuenta que estamos siendo utilizadas por esta señorita Jezabel. Dice, ¿cómo liberarse de la manipulación del espíritu de Jezabel? Ahora, ¿cómo nos liberamos? Dice que debemos detectar y reconocer que el espíritu de Jezabel ha afectado a uno o ambos de los cónyuges. ¿Cómo detectamos esto? Es fácil, es a simple vista. Si vemos que yo estoy teniendo la mayordomía dentro de mi hogar, si vemos que yo soy la que mando, si vemos que mi esposo no cumple el rol de ser el sustento del hogar, de ser la cabeza del hogar, si le puse a mi esposo, en vez de cabeza, le puse como cola, estoy reconociendo que ese espíritu de Jezabel está en mi casa. ¿Qué debemos hacer acto seguido? Debemos humillarnos ante Dios y renunciar a este espíritu en el nombre de Jesús. Nos toca, tenemos que humillarnos. Dice que al Señor le agrada cuando nos presentamos con un corazón contrito y humillado a su presencia, cuando le buscamos humillándonos ante Él. Y humillarse no quiere decir que te postres y estés de rodillas. Humillarse implica más, humillarse implica que le llores, que le supliques. Algún momento debimos haber tenido una desilusión amorosa. Así como se humillaron con su expareja pidiéndole que regrese, así y más nos toca humillarnos ante el Señor. Dice que debemos de atar este espíritu y reprenderlo en el nombre de Jesucristo, haciendo batalla espiritual en intercesión. Santiago 4:7 dice que someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces él nos da la autoridad, el Señor ya nos dio la autoridad de que nosotros nos sometamos al Señor y que Él nos dará, nos permitirá luchar contra huestes de maldad. Dice que arrepentirse por todo aquello que permitió la entrada de Jezabel para controlarlo o influenciarlo. He visto muchas mujeres que se sienten que en la ruptura de una relación empiezan a sentirse culpables. Eso también es la Jezabel. Nos ha dado sentimientos de culpabilidad, de que nosotros tenemos la culpa de que tu esposo, tu pareja se vaya. Y empieza el enemigo a ponernos en nuestra cabeza todos los errores que cometimos. Pero nosotros no asimilamos y no permitimos que el Señor nos ponga todas las virtudes que hemos sido como esposas o como madres o como mujeres. No permitimos, dejamos que el enemigo haga nido en nuestra cabeza y siga inyectando, siga mandando esos dardos que nos hace sentir culpables. Por eso la mujer se humilla ante el varón. Por eso la mujer se siente menos ante el hombre. Entonces ahí está también la Jezabel. Dice que tenemos que romper el pacto generacional con el espíritu de Jezabel mediante un acto de liberación, que es ya lo que les hablaba, ¿no? Que cuando vemos que mi abuela tuvo mayordomía con mi abuelo, ella fue la que mandaba en su casa. Mi mamá hizo lo mismo en su hogar. Y ahora yo como hija veo lo mismo en mi hogar. Si yo no corto ese pacto generacional, ténganlo por seguro que sus hijas van a hacer lo mismo con los maridos. ¿Dónde está la diferencia? Que nosotros estamos aprendiendo, que nosotros estamos conociendo y que nos toca ir cortando, rechazando y rompiendo estos pactos generacionales. Dice que debemos levantarnos firme y con valentía para enfocarnos en su ministerio o en el llamado de Dios.
¿Qué es lo que más anhela el Señor? El Señor anhela vernos sirviéndole, el Señor anhela ver hijos convertidos, el Señor anhela ver un cambio en tu vida, en la de tu familia, en la de tus hijos. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Quieres formarles dentro de un hogar cristiano? ¿Quieres formarles dentro de un hogar con valores? ¿Quieres sentirte orgulloso cuando ellos crezcan y decir, yo le instruí a mi hijo como decía la palabra de Dios? ¿O quieres dejarles a la deriva a tus hijos? ¿O quieres dejarles que ellos crezcan como tal vez crecieron ustedes o como tal vez crecí yo o como crecieron nuestros padres? Ustedes y yo decidimos qué queremos de nuestros hijos, cómo les queremos formar. No es fácil enseñarle a un niño de 3 años del espíritu de Jezabel. Tú no le vas a explicar, mira, este espíritu es esto. No, no le vas a explicar, pero sí vas a ir cortando las cosas que a tu hijo le van a hacer daño. Ese es tu deber como madre, ese es tu deber como abuela. Ese es el deber de nosotras como mujeres. Conclusión. ¿Qué dice la conclusión? No sabemos cuándo el espíritu del diablo nos usa, pero sí sabemos cuándo el espíritu de Dios nos utiliza. Esta frase me encantó porque asimilé y digo, es verdad. Cuando somos usados por el enemigo, cuando estamos, les pongo en algo tan sencillo. Cuando tenemos una pelea de pareja y nos insultamos y nos tratamos mal y le decimos desde la A hasta la Z y nos metemos con sus papás, sus hermanos, con sus tíos, con toda su familia, no sabemos, no nos damos cuenta que estamos siendo utilizadas por Satanás. Pero cuando tú oras por tu esposo, cuando tú moldeas a tu esposo, cuando tú empiezas a construir un hogar del amor de Cristo dentro de tu casa, no nos damos cuenta, pero sí sabemos que el Espíritu de Dios nos está utilizando. El Espíritu de Dios quiere que seamos unas mujeres de la mujer, se me fue, la mujer de Proverbios virtuosa, la mujer virtuosa, gracias Tañita, la mujer virtuosa, eso busca el Señor de nosotras. Entonces nosotras decidimos, conociendo qué es el espíritu de Jezabel, cuáles son los espíritus de Satanás que pueden actuar en nuestras vidas y cuál es el espíritu de Dios. Y darle siempre la gloria y la honra al Señor. Y quería indicarles esto que dice el espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Eso hace el espíritu del Señor, llenar tu vida día a día. Día a día nos va llenando, día a día nos va llenando de su amor, de su misericordia. Nos va bendiciendo. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero siempre me quedó tan grabado algo que hace años me dijo un hermano en Cristo y me dijo que todo lo que te pase le des gracias a Dios, sea bueno, sea mal. Porque si es bueno, tú ves y dices, ay, gloria a Dios, esto fue bueno. Pero si es malo, tú no ves y tú reniegas que por qué te pasa. Pero que el Señor tiene un propósito para que te haya pasado. Entonces, que siempre tú le des la gloria y la honra al Señor y le des gracias por lo bueno y por lo malo. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿En qué área hemos tolerado el espíritu de Jezabel? O sea, ¿en qué áreas le hemos permitido que ingrese? Tal vez sea individualmente para las personas que no tienen esposos o esposas o en el matrimonio. ¿Cómo le hemos permitido que ingrese este espíritu de Jezabel? A veces somos hasta controladoras como esposas. Somos muy controladoras, que no viene, ya es las 6, 6:30, 7, salía a las 6 y ya él se hace 40 minutos y no llega y ya se está llamando al marido y se está... y se le empieza a hostigar al marido. Tal vez hayamos pasado por algún momento por una situación de una traición y eso deja esa espina de desconfianza. Pero también si no se supera esa desconfianza, ahí está Jezabel. Acuérdense que todo lo que no sea, que no te dé paz, que no te dé gozo, que no te dé esa tranquilidad, no es del Señor, viene del enemigo. Entonces ahí ingresa Jezabel. Entonces yo les pregunto, ¿en qué áreas hemos tolerado el espíritu de Jezabel, sea individualmente y como matrimonio? Analicémonos esto, pongamos en oración, escriban. Yo escribo.
Yo al menos cuando me acuerdo de algo, yo escribo. En lo más ocupada que esté, escribo me quedo pensando 3 veces, repito 3 veces para no olvidar. Y luego en mi tiempo de oración, yo sí le pido perdón al Señor. Yo sí le pido que me perdone porque a veces ignoramos, no sabemos. Y antes de conocer de Cristo, si a mí me hablaban de esto antes de conocer de Cristo, yo me hubiera imaginado que me están mintiendo o que no tiene lógica. ¿Cómo me van a decir que este espíritu ingresa a quitarte el marido? ¿Quién te va a creer que este espíritu te quita a tu marido? Claro que te quita. Te quita porque cuando salen los hombres del trabajo, tantas mujeres voluptuosas, tantas mujeres 90, 60, 90, que ahora ya no es el estereotipo de la mujer perfecta. Ahora mientras más senos tengan, más nalgas tenga, es la mujer más deseada. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que no? Esas son Jezabeles. Ahí obra el espíritu de Jezabel, ahí ingresa. Y luego, ¿qué nos pasa? Nos lloramos, nos atormentamos porque se nos va de las manos, porque tu pareja se está yendo con otra mujer. No concebimos, no cabe en nuestro pensamiento cómo sucedió, a qué hora, a qué tiempo, si todo el tiempo él pasa conmigo, me chatea, duerme conmigo y yo no sé a qué hora pasó. Pero ahora que conocemos quién es este Jezabel, yo les invito a que cada mañana que sus esposos o sus hijos salgan al trabajo les bendigan y le pidan en el nombre de Jesucristo que ningún espíritu, ninguna característica, ninguna artimaña de esta mujer tope la vida de tu pareja. Rechacen en el nombre de Jesucristo, porque Él nos dio esa autoridad. Eso les quería compartir, espero que les haya gustado, que haya sido de mucho interés para ustedes y gracias. Y perdonen por la voz de perro. De ahí tengo una voz angelical. Ya. Gracias, Dianita, excelente. Y nada, ya se le escucha excelente esa voz. ¿Sabes que me llamó muchísimo la atención la pregunta con la que terminas, ¿no? ¿En qué áreas hemos tolerado el espíritu de Jezabel? Y la palabra tolerado y el espíritu de Jezabel aparece en Apocalipsis 2. No sé si lo han leído, que se le está dando el mensaje a las iglesias y dice, y tengo contra ti que has tolerado. De hecho, lo estaba buscando. Voy a leerles en el verso 19, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras que ella hace. ¿Y por qué me llamó la atención cuando Dianita dice hace la pregunta, ¿en qué áreas hemos tolerado el espíritu de Jezabel? Porque es muy probable que la mayoría de personas que estamos en sala ya hayamos escuchado del espíritu de Jezabel y estemos como atentos, ¿no? A dejar la manipulación a un lado, porque yo creo que lo que identifica con más ímpetu al espíritu de Jezabel es la manipulación que nosotros ejercemos. Y si bien Dianita nos compartía que no solamente eh, es para las mujeres, porque también hay hombres que poseen ese espíritu de Jezabel, también me llama la atención de que en la misma Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice que aunque tenemos buenas obras, que aunque tenemos fe, que aunque tenemos paciencia, que aunque nuestras obras postreras han sido mayor que las primeras, aún toleramos el espíritu de Jezabel. Y yo me puse a pensar, bueno, pero ¿en qué sentido le da ese mensaje tan fuerte a la iglesia de Tiatira? Que es a la iglesia a la que se le está diciendo. Y es que porque a veces nosotros ya conocemos de ese espíritu, pero vemos que alguien lo posee y no tenemos esa osadía. Dianita sabe que yo cada vez que hablan de osadía, yo digo, Dianita, que Dianita lo haga porque ella tiene ímpetu para ir y decirle las cosas a las personas y eso es muy bueno, porque ahí dice que
a los que toleramos o los que permitimos que el espíritu se manifieste y nosotros no le hacemos frente como debemos hacerlo, vamos a recibir el mismo castigo como si lo estuviéramos haciendo. Y a mí me impactó esa palabra. Entonces, de ahí a la necesidad de que nosotros todos los días nos examinemos. A ver, que podamos, encendamos la cámara y digamos, bueno, ¿en qué área yo a veces le permito a ese espíritu eh, manipular o dominar la situación? Más si son mujeres o son hombres o cualquiera sea el género que es de temperamento colérico, que quiere dominar, quiere controlar las cosas. Pero lo interesante para que nosotros, como que lo casemos o que nos demos cuenta que realmente ese espíritu puede estar manipulando en nuestras vidas, es eso, que opera detrás del reino, quiere controlar, todo lo critica, todo lo juzga, según la persona lo está haciendo bien, pero los demás lo están haciendo mal. Si lo hicieran como esa persona dice, sería mejor. Entonces, a ver, ¿quién puede encender la cámara, el micrófono y compartirnos en qué áreas hemos tolerado ese espíritu? Si es a nivel personal, si es a nivel de empleo, si es a nivel de familia. Yo quiero acotar algo. Yoli, dinos, Yoli. El espíritu de Jezabel sí te roba al marido, ¿ya? Y empieza por en realidad cuando los esposos trabajan, como Dianita decía, la mujer no tiene que ser tan insistente, pero sí tiene que cuidar al marido. Si ya no llega a la hora que debe llegar, debe llamarle. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque uno tiene que estorbarle al espíritu de Jezabel. Porque muchas veces uno se dice, es que yo no soy celosa. Es que él sabe hasta dónde tiene que llegar. No es así. Uno tiene que estorbar al espíritu de Jezabel. Uno debe cuidar al marido, porque el rato que uno se descuida, viene una penina o viene una, como dice mi hija, más voluptuosa que uno y miau. Entonces uno tiene que estorbar, uno tiene que cuidar al marido, porque en realidad cuando uno se ama algo, se cuida y así también tiene que cuidar a su marido. Muchas gracias, Yoli. Claro que sí. Dianita también nos dejó algo al final en la conclusión que me gustó bastante, que decía que por qué cuando el espíritu de Jezabel está controlando no nos damos cuenta y cuando el Espíritu Santo sí, y si nosotros de repente hay cosas que en nuestra propia fuerza no podemos hacer, porque ciertamente no podemos tener ojos en la espalda de la pareja, ni de nuestros hijos, ni del trabajo, ni nada. Pero cuando podemos llevar un tiempo con Dios, cuando podemos temprano en la mañana colocar nuestra familia, el esposo, el trabajo delante de Dios, el Espíritu Santo viene sobre ese espíritu de Jezabel y controla la situación. Es más fácil dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que controle, pero también quisiera mencionar que él dice, ¿cómo lo detectamos? Nos compartía Dianita, lo atamos y lo reprendemos, pero ¿qué de que no sepa cómo atarlo y reprenderlo, Dianita? ¿Qué nos podrías decir de eso? Mira, es que Tañita también dice que uno debe empezar a identificarle. ¿Quién nos da esa sabiduría? No, esa sabiduría nos da el Espíritu Santo. En oración uno le va pidiendo discernimiento y él va, así las ideas van fluyendo y te va poniendo qué es. Entonces, cuando tú ya vas descubriendo, uno ya empieza en la oración, uno ya empieza y cuando te dejas llevar, yo aprendí eso, que cuando ingresa a la oración, uno le tiene que pedir al Espíritu Santo que sea el que tome el control de la oración, que sea él intercediendo por mí. Y efectivamente, Exacto. o sea, cuando ya le descubres, ya empiezas tu boca empieza a declarar que en el nombre de Jesús ya está descubierto, es porque ya está descubierto, porque ya el Espíritu te dio esa convicción para descubrir. Le descubriste y le ataste y ya empiezas a echarle fuera.
Exactamente, pero me gustó porque quería escucharlo de Dianita porque volvemos a lo mismo. Solo el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir en ese proceso, a través de la oración, a través de ese tiempo que no digamos que no sé hablar con Dios o que no tengo tiempo, no, si yo me levanto temprano, leo un salmo, le pido a Él su dirección, si solamente, porque decía una manera también de, de de desmantelar el equipo es humillarnos delante de Dios. ¿Y qué es más que humillarse que reconocer que nuestra fuerza viene de Él? Que ese poder que necesitamos para desmantelar, el espíritu de Jezabel viene de Él. Entonces, de todo lo que hemos hablado sobre Jezabel, solo hay uno que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús, y es el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Ese tiene que ser nuestro proceso. Ese tiene que ser como nuestro trabajo, porque en la oración es donde empiezan a fluir palabras, donde empieza uno a darse cuenta, sí, estoy siendo manipuladora, sí, estoy actuando de manera que no es conveniente. Nosotros, yo como madre, yo he reconocido, yo he sido manipuladora, yo he querido controlarlo todo porque de cierta manera creí que tenía que hacerlo, porque yo crié a mis hijos sola, por así decir. Entonces, uno asume una posición que no tiene, cuando no está en la dirección del Espíritu Santo, no alcanza ese equilibrio perfecto, porque sí tenemos que hacerlo, sí podemos hacerlo, pero en la dirección del Espíritu Santo, para no terminar haciendo, para no terminar manipulándolos a ellos a que hagan lo que uno quiere que hagan, sino lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo para que ellos hagan. Y qué más bonito que los convenza el mismo Espíritu Santo a ellos de hacer lo que conviene. Entonces ya deja de ser manipulación. Entonces el espíritu de Jezabel ciertamente es un espíritu que es dominado por el poder del Espíritu Santo. A mí me encanta porque la historia de Jezabel termina con la voz del profeta de fuego. Yo amo el profeta de fuego, Elías, tal cual él dijo que iba a hacer, y aunque él tuvo su momento de debilidad, él declaró, él profetizó cómo iba a morir, en qué momento iba a morir, y tal cual así se fue. Y ese es el espíritu de fuego que nosotros necesitamos, esa autoridad que viene de parte de Dios, que nos inviste de poder, que como decía Dianita, que pone las palabras en nuestros labios y uno dice, en el nombre de Jesús te vas. Pero no nos lo inventamos, es que Él viene y nos llena y nosotros solamente abrimos la boca y el Espíritu mismo habla por nosotros. Ahí el Espíritu Santo es el que domina el espíritu de Jezabel. ¿Que va a querer volver? Seguramente. Pero si tenemos ese tiempo con Dios todos los días, así sea pequeñito, 5 minuticos. Yo sé que 5 minutos no se van a quedar, siempre se van a pasar un poquitico más, pero empiecen por 5 minuticos diciendo temprano en la mañana, Señor, yo pongo mi vida delante de ti, pongo mi esposo delante de ti, mis hijos, mi trabajo, los compañeros de trabajo, para que seas tú quien dirija, para que no tenga que yo controlarlo, sino que sea el Espíritu Santo. Y tal cual como al profeta de fuego, que cuando habló se cumplió, así también se va a cumplir en nosotros. Porque el espíritu de Jezabel sí, está presente, siempre está, como quien dice, detrás, a las espaldas, porque dice que está detrás del trono, detrás de la autoridad, siempre está ahí, pero mayor y por encima de nosotros está el Espíritu de Dios, que es el que va a opacar y el que va a dominar ese espíritu de Jezabel. ¿Qué nos quiere decir Raiza? Bueno, yo opino que sí. Mira, yo viví eso en carne propia hasta un momento. Eran lágrimas, no con mi esposo. Yo viví mis hijos. Es verdad, uno no rompe ese ombligo. Y mi esposo fue militar y yo prácticamente me saqué a mis hijos adelante así, con ese carácter, eran 3 varones. Y un momento que yo dije, no, ya no más, sí. Yo dije, Señor, te entrego, más que todo con uno más rebelde, Señor, te entrego a mis hijos. De verdad, tú sabes lo que haces con él, gracias, me lo has prestado, me has dado lo más hermoso, lo más preciado, y mira,
para mí, si es que se me paran los pelos, es una conmoción. Un día estoy yo con mi cuaderno y estoy orando, no pude ir a la iglesia, tengo la Biblia, mi cuaderno, donde yo pongo mis oraciones, y estoy viendo el servicio, sí, de la iglesia. Soy en Colón, yo estoy en Michelena, y entonces resulta que se acerca a mi hijo de su cuarto y me agarra la pierna, así en la parte de la rodilla. Mamá, le voy a decir algo, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó, papá? Mamá, no la voy a hacer llorar más, usted no va a sufrir más. Mira, eso fue como que, y yo le muestro el cuaderno, papá, mira lo que tengo aquí, aquí te tengo en oración, mira, aquí está tu papá, aquí estás tú, y mira, eso fue algo tan maravilloso que fue un directo, pues, y sí es verdad, sí es verdad. Cuando uno empieza, aprende a confiar en el Señor, Él hace todo, 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 todo. No tenemos que sufrir, no tenemos que llorar, basta, basta. El Señor es todo para nosotras, y eso es un ejemplo vivo. Amén. Así es, así es. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, el espíritu de Jezabel tiene que huir. Sí. Bueno, le voy a pedir a Dianita que nos cierre con oración. Un tiempo hermoso, de verdad necesitamos no solamente escuchar de mujeres que hicieron lo bueno, también de mujeres que hicieron lo malo. ¿Por qué? Porque nos podemos identificar y podemos ver muchas áreas de nuestra vida que tenemos que mejorar. Dianita nos cierra en oración y el próximo lunes nos volvemos a ver acá por esta sala con otra mujer de la Biblia. Ya. Gracias, Tañita.